En reunión desarrollada este 26 de abril, las autoridades civiles del municipio se reunieron con el objetivo de escuchar la problemática por la que pasa una de las EPS de San Gil, Caprecón. Básicamente se habló de la demora en la atención a las citas y la falta de un espacio más adecuado en el local donde se atiende. La representante de Caprecón en San Gil sobre el caso manifiesta que se hace necesario que la autoridad local en salud exprese las inquietudes por escrito para ser diligenciadas ante sus superiores. Les solicité pues que hicieran un acta por escrito para enviarla a Bogotá para que nos aprueben la adecuación de las instalaciones acá en Caprecón, de la oficina de Caprecón, ya que contamos con pocos recursos, como son recursos de computador, recursos de implementación para el buen desempeño de la funcionaria que tenemos acá. E indica que según las normas internas de Caprecón, en cada seccional debe haber un número determinado de usuarios para poseer una oficina con otras condiciones, explica. Estas directrices son del nivel nacional de nuestra EPS, que pues debemos contar con cierta cantidad de usuarios para la implementación de los puntos VPN de atención. El nivel central nos da características de 1.200 usuarios en adelante, ¿sí? De lo contrario es una oficina donde se recepciona, se envía, y la central, que es Bucaramanga, se encarga pues de hacer el trámite pertinente, lo que hace pues que la demora y pues el lapso de tiempo congestione la atención de los usuarios. Por su parte, la autoridad local en San Gil se ratifica que las autoridades representadas en salud, gobierno y personería buscan a través de su gestión mejorar las condiciones de los usuarios de Caprecón para que se brinde una mejor atención. El requerimiento que se hace a las directivas es para hacer presencia junto con la personería municipal, junto con el alcalde encargado, con la directora de la coordinadora del SAC municipal y el secretario de salud, para que hagamos unos compromisos y que se exija a un servicio y una atención adecuada a los usuarios que están vinculados a la EPS Caprecón. También se enfatiza en el cumplimiento a las normas que rigen para los casos de autorizaciones en el tiempo establecido por la ley. Exigirles que den cumplimiento a lo estipulado en la ley 1438 en el tema de las autorizaciones. Las autorizaciones tienen 3 momentos. Si es urgente, la autorización tiene que entregarse en el mismo instante que el paciente lo solicita. Si es otra clase de autorización, la EPS tiene la posibilidad de hacer entrega de esa autorización durante 15 días hábiles. E insiste en la verdadera filosofía de atención, no por cantidad de afiliados. No analice el número de pacientes que tenemos, o el número de usuarios que tenemos aquí en el municipio, sino que mire es más la atención que le podemos brindar a esos pacientes y que le demos cumplimiento a lo que está en la ley. Es así de fácil. El Ministerio Público Local ratifica la existencia del problema y su gestión para solucionar la problemática en remisiones, citas con especialistas, traslados y cirugías, entre otras. No hay una agilidad para las órdenes que se están presentando acá. Entonces estamos en busca de una solución, pues van a tratar de buscar unos compromisos con la oficina de Bogotá, a ver si de pronto se puede ubicar una oficina que atienda la parte de la región guanentina. En Comunera, pues igual las 2 provincias, ¿no?